o no ven bien algo, me avisan, por favor. Bueno, lo primero, antes de empezar el tema que nos ocupa hoy día, que ya empezamos la materia en sí, esta materia es muy práctica. Yo a ustedes la primera clase le entregué la planificación con todo semana por semana que tema vamos a ver, la bibliografía, ¿sí? Las competencias que le da cada uno de los temas, que me llevó bastante tiempo tratar de armarlo. Pues ya está armado, así que eso lo tienen, está puesto en la primera clase para los que han faltado esa clase o no han podido venir, que es lo mismo. Por favor, bajen eso, tengan ustedes dentro de su carpeta de tecnología del calor. Ahí figura la materia con sus dos temas, el programa de la materia, con su programa sintético, con sus dos temas fundamentales, que son prácticamente 2 semestres, en sí son cuatrimestres, porque entre ¿cómo se llama esto? Los feriados y las mesas se hacen cuatrimestres prácticamente. El primer cuatrimestre es la materia que es combustión. ¿Qué vamos a ver de combustión? Ahora van a empezar a entender prácticamente para qué hacían tanto formulita y no entendían qué comino era. Ahora la van a ver prácticamente para qué sirve la combustión. Si la combustión se hace en la cámara de la caldera, la cámara o el hogar, que es el lugar donde se realiza la combustión. Si eso está mal diseñado, la caldera no sirve o va a dar bajo rendimiento. Capaz que sirva, pero van a tener que poner más plata en combustible para que ustedes puedan producir la misma cantidad de vapor. Y a nadie le gusta sacar plata del bolsillo pagando algo que yo no lo estoy utilizando. ¿Está claro? Bien. Desde el punto de vista de la combustión, ¿qué vamos a ver? Hay 4 puntos. Este primer cuatrimestre vamos a ver qué. Combustible. Los sólidos, los líquidos y los gaseosos, pero no cualquier combustible, sino los combustibles que vamos a usar en la caldera, ¿sí? Para quemar en el hogar de la caldera. Lo primero que vamos a ver de los combustibles es sus características principales de cada uno de ellos, cómo son, de qué están compuestos, de qué, a ver, 2 minutitos que está Signorelli ahí, si lo da cuenta ya estaba dentro este chico. Bueno, una vez que veamos todas esas características, que es la teoría y también tiene práctica, porque hay mucho de lo que ustedes van a ver ahora que les va a servir para después. Una vez que veamos las características principales, sobre todo lo que es poderes caloríficos, cómo están compuestos, qué compuestos son los que hacen un combustible, vamos a ver las instalaciones para esos 3 tipos de combustibles, las instalaciones de las calderas físicamente, cómo son, cómo se las proyecta y cómo son y cómo se hace para quemar. Una vez que hemos visto eso, recién vamos a ir a ver el proceso de combustión desde la particularidad de que queremos saber todo lo que hace la combustión, qué cantidades de calores entran al hogar en concepto de qué cantidad de calor salen del hogar y van a calentar toda la parte de las calderas, componentes de la caldera. Vamos a ver todo lo que es poder calorífico de los combustibles. Y este último punto, los métodos gráficos, diagrama de equilibrio, triángulo, vamos a ir viendo no como una teoría este gráfico, no, sino ir aplicándolo. Con la teoría van a ver varios gráficos que en vez de calcular primero y verificar con esos gráficos si estamos más o menos en los valores que deberíamos estar. Porque yo calculando algo aprieto mal o pongo mal un número en la computadora o en la calculadora y se va todo al diablo y yo estoy contento. Resulta que cuando voy a hacer todo y compro los materiales, todo, el hogar no funciona. Entonces, desde ese punto de vista, aquí siempre cuando se hace un proyecto, se hace estequiométricamente, si se pone la fórmula, eso vamos a ver nosotros la fórmula y después el gráfico, y se contrasta esto, a ver si está bien, y no he cometido errores, con los gráficos. Es decir, se calcula estequiométricamente con la fórmula, se sacan los valores y luego con los gráficos rápidamente se compara si estoy dentro de los valores normales para el tipo de diseño o proyecto que yo
estoy intentando hacer. Eso es lo que vamos a ver este primer cuatrimestre. Posteriormente vamos a ver ya en el segundo cuatrimestre toda la aplicación práctica de qué es un generador de vapor, una caldera. La vamos a ver cómo se clasifican, cómo han ido evolucionando desde los años 1600, 1700 a la fecha. Qué problemas tienen dentro de la transmisión del calor, problemas específicos de agua, problemas específicos de la transmisión del calor, los accesorios que se hacen a una caldera, sumarle calentadores, sobrecalentadores, calentadores de agua, precalentadores para darle mayor eficiencia, el balance del hogar, es decir, toda la parte térmica del hogar, las pérdidas, los flujos que ingresan y salen, pero ya prácticamente diseñando, proyectando un hogar que está funcionando y es de una caldera que está funcionando. ¿Sí? Eso ahí se aplican varias fórmulas de cálculo, pero a la vez varios gráficos que rápidamente pueden certificar para el tipo de combustible si usted ha hecho un error o no dentro de lo que es el cálculo. Por último, vamos a ir viendo lo que es ensayo de caldera, qué norma hay, qué métodos hay para cuando yo adquiero una caldera nueva y llave en mano. Si viene llave en mano es que me la montan entera y yo aprieto el botón y arranca y tengo una cierta garantía que me da el fabricante. Yo no participo del montaje, sino cuando me entregan el equipo. Es como compra un auto 0 kilómetros y usted no lo ha visto armar el auto, bueno, lo entregan y usted pone la llave y se va. ¿Sí? Entonces yo quiero saber de ese auto cuánto consume, cuántos kilómetros hace con un litro, cómo son los frenos, si frena bien, si eso no, tengo que ir probándolo. Bueno, los ensayos son para eso. Sea usada, comprada usada y montada, comprada nueva y desarmada y la monto yo, o la compro llave en mano y me la monta el fabricante, yo siempre tengo que saber, en base a lo que he pedido en la licitación que yo he armado para comprar esa caldera y los proveedores, el que ganó la licitación, me dijo esta caldera para tanta producción, que son los valores característicos de la caldera, para tal presión, para tal temperatura, para tal caudal de vapor, para tal temperatura de agua. Entonces yo tengo que y tal rendimiento, entonces yo tengo que comprobar y controlar que lo que me están vendiendo es lo que yo he pagado. Así de sencillo. Bueno, para eso es toda la parte de ensayo. Por último, todo el agua de alimentación de la caldera, tema fundamental. Yo cuando lleguemos a este tema que le dejo para el último, porque yo le vuelvo a repetir lo de la primera clase para algunos que no han estado. Cuando me preguntan cuánto dura una caldera, yo les digo, la caldera, si tiene buen mantenimiento, si tiene buena operación, la opero bien, y está bien montada, y el tratamiento de agua es bueno, es eterno. No tiene por qué romperse. ¿Sí? Por último, vamos a ver lo que es condensación, que es la recuperación de agua, porque el agua tratada de la caldera para generar vapor es muy cara. Entonces, si yo puedo, a través de un condensador o recuperación de condensado, captar esa agua y si está bien y en condiciones, volverla a meter a la caldera, me ahorro una cantidad de peso muy grande. ¿Sí? De peso en plata, ¿no? A ver, 2 minutitos. ¿Quién es este? Lenovo Tab Essential. No sé quién es. A ver, por favor, si le pueden preguntar quién es. Bien. ¿Me han entendido lo que le he ido explicando? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí. Cuando no entiendan, dejen los micrófonos abiertos, dejen los videos abiertos. Cada uno está en su casa, así que eso no es problema. Cuando no entiendan algo, me levantan la voz, me dicen, yo soy tal, porque yo estoy viendo unos cuantos y después hay varios que no estoy viendo, y sobre todo tienen todo el video apagado. Cuando quieran preguntar algo que no entiende, este es el momento. Profe, una pregunta. Sí. ¿Está bien que creemos un grupo de WhatsApp sobre la materia? ¿Cómo? Rodríguez Mauro. Bueno, lo primero que me tiene que decir quién es, para que yo me concentre quién es. A ver. Sí, Mauro. ¿Qué te pasa? Le quería preguntar si le parece que creemos un grupo de WhatsApp de la materia. Sí, armen, y justo vos vas a venir todas las clases, supongo. Claro, claro. Bueno, vos vas a ser el que va a manejar el grupo. Bueno. ¿Sí? El de WhatsApp, entonces cualquier cosa a través tuyo, para que yo no tenga que tener 76 llamados o mensajes. Me voy a volver loco contestando, más los 104 que son
o no 104, 74, el año pasado eran 104 ustedes, 106, perdón, más los 70 y chirola de mantenimiento, más los 40 de máquina eléctrica, tengo 200 personas que me llaman y al último ya no le contesto a ninguno, pero no tengo tiempo. O me paso Bueno, yo WhatsApp o voy a trabajar. Entonces, yo me comunico con usted entonces. Bien, después vos mandame a mi teléfono que figura ahí en la planificación, mándame Sí. en WhatsApp, ingeniero, yo soy Mauro Rodríguez de tecnología, voy a armar el grupo de WhatsApp y cualquier cosa, todos van ahí. Y Mauro, yo me entiendo con vos. Sí. ¿Está bien? Bueno. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, sí, ingeniero. Perfecto. Bien. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, así hagamos. Si falta Mauro, busquen otro para que Sí, me en ese caso sería Cano. Bueno, perfecto. Entonces, vos, Mauro, o vos, Cano, son los encargados del otro 74. ¿Sí? Bueno. Y vos charla conmigo, arreglamos lo que haga falta. Bien. Ahí vamos a empezar con el tema de este cuatrimestre, que ya es combustión. Y lo primero que vamos a ver en combustión es este tema: combustible sólido, líquido, gaseoso. Hoy, en esta clase, vamos a ver combustible sólido. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber qué es un combustible, a qué se llama un combustible. Yo ahí le he puesto, de esto si entran en los libros, cuando yo les diga o cuando vean que no está escrito lo que yo estoy hablando, por favor, en el papel, vaya y pongan, escriban, porque yo hablo mucho, cuando empiezan a preguntarme sobre todo, empiezo a profundizar y muchas de las cosas no están escritas. ¿Sí? Es por la experiencia mía. Entonces, en el ingeniero Álvarez Costa, Adolfo, él también tiene muchísima experiencia en este tema. Entonces, muchas veces uno no escribe todo, si no sería tedioso, y va hablando. Entonces, por favor, lo que tienen que hacer ustedes es ir anotando lo que ustedes no vean ahí escrito, para ir completando un poco más. Me han averiguado aquí en el Lenovo Tab 7 Essential. Por favor, no pongan eso, porque no sé quién es. Y encima está entrando tarde y se va a quedar sin asistencia. Bien. Profe, creo que era un tal Medina que quería entrar. Medina ya entró. A ver, párate, 2 minutitos. A ver. No, hay un Medina. No, Gonzalo sí entró, pero hay 3 Medina. Es Medina Héctor, creo. A ver, vamos a ver. Lo voy a admitir, lo vamos a insultarte, Medina Héctor. Como toma con San Martín. A ver. ¿Quién es el que entraba al último? Cierre la puerta. ¿Quién es Lenovo? ¿Quién es Lenovo? ¿Me escucha ahora, ingeniero? No. ¿Quién es? A ver, ¿quién habla? Medina. Medina, ¿cuánto? 3 Medina ahí. Medina Héctor Augusto. Bueno, Medina Héctor Augusto. Si es tu celular, perfecto, sí. para clase no tengo problema. Pero para rendir ni si te ocurre entrar con celular. ¿Sí? Bueno, y la otra, si vos sos Lenovo, ponete en el celular, qué sé yo, Medina Héctor. Sí. Ok, ingeniero. Ah, bien. Porque si no, no sé quién soy, no te puedo dejar entrar. Bueno. Claro, claro. Perfecto. Ponete la asistencia ahí en el aula virtual. Bueno. Bien. Bueno, arranquemos. Llamamos combustible. Eso es lo que estaba por decir. Si ustedes agarran los libros, sobre todo los libros químicos, los manuales, todo lo que ustedes puedan agarrar, van a tener, qué sé yo, no sé cuántas definiciones de combustible. Yo trato de buscar la más sintética y para que ustedes lo entiendan, porque el combustible lo vamos a ver todo el año. ¿Sí? Si no partimos de un combustible, no llegamos a tener vapor. Muy bien. Combustible. Sencillito. Toda sustancia capaz de arder. ¿Qué es capaz de arder? No explotar, si no se rompe la caldera, sino arder, combustionar.
¿Qué significa arder? Que la sustancia esta combustible es capaz de combinarse con el oxígeno, ¿sí?, del aire que está entrando a través de un ventilador con desprendimiento de calor. ¿Por qué? Porque en el aire y el combustible hay una chispa, eso arde, combustiona, no explota. Por eso en las calderas no usamos nafta, porque si yo meto nafta y vaporizada y encima le meto aire y le meto una chispa, volamos todo. Los combustibles tienen que arder, no explotar. Esa es la diferencia del combustible para la caldera. ¿Está claro? Por eso la que más me gusta es esta. Toda sustancia capaz de arder, es decir, aquella que es capaz de combinarse rápidamente con oxígeno, mediante una chispa, realiza la combustión y desprende un calor interno. ¿Y de qué va a depender ese calor interno que nos va a hacer producir gases? Calentar los tubos, los domos de la caldera, para que el agua hierva como la pava y saquemos vapor saturado. ¿De qué va a depender? Del tipo de combustible primero, de la cantidad de aire que yo le ponga, de su humedad, que va a determinar el poder calorífico. Todo eso vamos a ir viendo un poquito más adelante. Hoy recién arrancamos. Hoy vamos a completar sólido. Otra de las cosas es que todos los combustibles industriales, que esos son los combustibles que nosotros vamos a estudiar, van a estudiar ustedes. Yo les voy a informar, les voy a comunicar. ¿Por qué industriales? Porque van para caldera, que están en industria. ¿Sí? Se caracteriza, dice, por estar constituida por mezcla de elementos. No es un solo elemento que el que compone un combustible, sino es una mezcla. ¿Y de qué está formada esa mezcla? Yo cuando estudiaba, tenía la edad de ustedes, 15 años, 16 años, me costaba memorizar, nunca he podido memorizar, entonces siempre tenía que estudiar razonando y con un pizarrón. Una de las cosas que me explicó mi padre, que fue profesor en 2 materias y el que armó el departamento aquí de mecánica, uno tiene que estudiar en el mismo campo en el cual después vaya a competir, que para el alumno es competir y rendir el examen final. Es de loco que un equipo de fútbol de la primera se entrena en una cancha de fútbol 5 de pavimento. ¿Por qué? Porque después va a ir y le va a agarrar un miedo escénico cuando tengan que jugar en la cancha, no se van a ubicar. Bueno, entonces yo para recordar tenía el pizarrón con una felpa y ahí estudiaba y me iba y anotaba. Yo les recomiendo que hagan eso. Cuando uno hace eso y juega en el mismo campo que después va a tener que competir, no le va a fallar a mi hijo. Y también usaba reglas mnemotécnicas. ¿Qué son las reglas mnemotécnicas? Como no tengo memoria y no tenía memoria, hasta el día de hoy confundo mis hijas, a una le digo un nombre de una y al otro de la otra, me pegan las dos, y es porque ando siempre distraído, concentrado en otras cosas. Ya le va a pasar a ustedes cuando llegan a la edad mía. Yo tenía de antes de la edad mía, así que no, ya le decía una, le cambiaba el nombre. Viene de herencia de mi abuelo esto. ¿Qué es lo que usaba en esencia? ¿Qué es lo que usaba? Una de las cosas de las que están compuestas son de estos elementos que constituyen el combustible, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Esos son los componentes principales. De ahí puede venir humedad, si son sólidos, seguro, ¿sí? Y hay 2 tipos de humedades. Una, la intrínseca del combustible, como viene el combustible. Si yo corto un árbol de eucalipto, lo troceo vivo, va a tener una humedad que es la humedad del ambiente y la humedad del árbol. Si yo a ese mismo trozo, antes de meterlo a la caldera, lo seco, la humedad esa va a bajar. ¿Sí? Y aparte, esa es la humedad intrínseca del combustible, la que trae el combustible. Ya vamos a ver también eso más adelante.
La otra es la humedad, cuando yo ya combustiono dentro del hogar de la caldera, cuando se junta el oxígeno que yo meto del aire, ¿sí? Y el hidrógeno que trae el combustible. Al combustionar también me genera agua. Por eso los gases de salida de la chimenea de una caldera nunca están secos, son húmedos. Pero no intente meter la mano porque se van a quemar, porque salen con bastante temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿me van entendiendo? Las dos humedades. Después vamos a profundizar. Entonces, ¿qué es lo que yo me olvidaba? ¿Cuáles eran los componentes? ¿Y cuál es la regla Mnemotécnica? Que no se me va a olvidar más y acuérdense de mí. Digan CHON. ¿Qué es CHON? La C de carbono, la H de hidrógeno, la O de oxígeno y la N de nitrógeno. Y esos son todos. ¿La captan a lo que yo le estoy diciendo? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué más tiene aparte del CHON? La humedad intrínseca del combustible o agua y la que se forma con la combustión del hidrógeno y el oxígeno dentro de la caldera. Pero también hay combustibles como estos, que son sólidos, ya vamos a ver cómo se caracterizan, qué tipos hay, que tienen azufre. ¿Sí? Y ahí se norma el problema. Así como algunos líquidos, por ejemplo el fuel, tienen azufre, y cuando más porcentaje tienen de azufre, de menos calidad son. También los sólidos tienen algo de azufre. Y ahí nos viene un problema grande. Gracias a Dios no es grande, como no es un porcentaje importante, tan importante como los líquidos, sobre todo el fuel. A ver, 2 minutitos. Pérez, Julio. Ya estaba este chico. Va. Y ahí se nos forma un problema. ¿Por qué se nos forma un problema cuando hay azufre en el combustible? ¿Contamina? Aparte de contaminar. Si ustedes tienen azufre, y como hemos dicho, que adentro también o afuera el combustible viene húmedo, más o menos húmedo, y después hay el hidrógeno y el oxígeno del combustible, cuando combustionan se forma humedad, la humedad y el azufre, ¿qué forman? Ácido sulfúrico. Claro, Roda, ácido sulfúrico. Y esa lluvia ácida agarra lo que agarra, lo hace pedazos. Nosotros teníamos en la central donde yo trabajaba, central termoeléctrica, quemábamos un tiempo petróleo y muy malo. Ahora es peor todavía que el petróleo de Venezuela, que es el único que nos fía. Nos fía más cana que nos fía. Nos da y después nos mete unos intereses que son peor que los enemigos, pero todos somos amigos. Ya después vamos a explicar eso cuando ya veamos líquido. Ese fuel tiene mucho azufre. Entonces la lluvia ácida hacía pedazos de chapa galvanizada, la estructura de la caldera, la chapa de toda la vuelta, los autos. Entonces es un problema serio y sobre todo contaminante. Bien, estos sí tienen algo de azufre, ya vamos a ver. A ver, Pereira. Pereira, ¿cuánto es este chico? Pereira Joaquín. En sí, volvamos a esto, 3 grandes grupos de combustible, sólido, líquido y gaseoso. Sí. Disculpe, no me quedó claro lo de la humedad. Creo que dijo Bien. distintos tipos. No te hagas problema porque ya la vamos a ver después. Ah, bien, bien. Ya vamos a ver, así que ¿quién sos vos? Primero siempre le digo... Gramajo. ¿Ah? Gramajo. Bien. ¿Qué sos del ingeniero Gramajo vos? ¿Nada? No, nada. Te has salvado entonces. Sí. El ingeniero Gramajo como su compañero de la universidad y del técnico. Bien. Vamos a ver las características principales. Ya te voy a explicar bien ahí, no te hagas problema, cuando avancemos un poquito, vuelve a surgir esto de la humedad, y ahí lo van a ver bien. Bien. Cada uno posee características distintas porque son grupos separados. ¿Qué vamos a ver de esto? Sus características principales. ¿Para qué me sirve esto de las características principales? Para saber después que dentro de lo que es lo sólido, qué me conviene usar
qué poderes caloríficos tiene, qué composición tiene, qué cantidad de ceniza, esa es otra cosa que aparte del chón, más la humedad intrínseca del combustible, más la que se forma entre el hidrógeno y el oxígeno de la combustión dentro del hogar, hay también cuando combustiona ceniza. Y eso es perjudicial porque aparte de la polución que hace con los gases a la salida de la chimenea, ensucian toda la caldera, por fuera, por dentro de los tubos, de acuerdo al tipo de caldera que sea. Se ensucia y si yo ensucio un tubo y vienen los gases calientes, ¿qué hace esa suciedad? Gases calientes. Tendrían que pegar directamente al acero. Si las cenizas se van depositando en ese tubo de acero por el lado de afuera, por ejemplo, ¿qué le va a pasar a la cantidad de calor? Va a ser más o menos la que le entrega el tubo. Va a ser menos. Claro, porque es un aislante. Va a ser menos. Claro. Imagínense en las humos tubulares que los gases van por dentro, si eso se tapa, chao. O las aguas tubulares, que el agua va por fuera, ¿sí? Perdón, bien digo, en las humos tubulares el agua va por fuera y los gases por dentro. Y en las aguas tubulares, que son distintos tipos, el agua va por dentro y los gases van por fuera. Si eso ensucia toda la pared por fuera de los gases ensucian la pared del acero, entonces el calor que yo estoy entregando de la combustión va hacia el cohete, porque es un aislante, no lo va a dejar llegar en totalidad. Entonces, para producir la misma cantidad de vapor que tiene la caldera, voy a tener que meter más combustible. Cada vez meto más plata para producir lo mismo. ¿Es negocio? No. No. Entonces ahí está el problema. Empieza a bajar el rendimiento y muchas veces también empieza a bajar la producción de vapor de la caldera. Y yo le estoy diciendo, no, la caldera está mal diseñada. No, la caldera está sucia. Se ha llenado de ceniza. Ese es un gran problema que tienen los sólidos, no así los gaseosos. ¿Sí? Bien, a ver, esperen 2 minutitos. Estaba adentro y se ha ido. Muy bien. ¿Qué otra cosa, aparte de la característica principal que tenemos nosotros de estos combustibles, vamos a ver cómo se los almacena? Y después vamos a ver cómo se los quema. Primero vamos a ver las características principales y luego vamos a ver cómo se los quema en la caldera. Muy bien. Ahora va a entender vos, me preguntaba recién que no entendía la parte de la humedad. Los sólidos, combustible más antiguo, el hombre desde que arrancó en su existencia en la Tierra, cuando hizo fuego, ya empezó a necesitar combustible sólido, la leña. ¿Sí? Entonces, por antigüedad, es el más antiguo de toda la vida. ¿Hasta el día de hoy se usa? Sí, hasta el día de hoy se usa. De distintas formas, pero es por excelencia el más usado en la práctica. No por nosotros, porque nosotros tenemos grandes reservas de gas y de petróleo, lo que nos falta es la plata para explotarlo. Ese lamentablemente. Tenemos de todo, pero no tenemos la plata para explotarlo y cada vez estamos peor. Bien, y no es de ahora, sino hace 50, 60 años que venimos igual. Dice, existen varios tipos de combustible y son de diferentes formas y características. A ver, 2 minutos. Ya estaba adentro. Si tomamos 1 kilo de combustible, como está en la práctica, yo compro 1 kilo de combustible, de leña, pongamos. Esa parte de la leña me va a venir como combustible seco, un porcentaje grande, Dios quiera que sea grande, de ese kilo. El resto va a ser humedad, agua, que trae intrínseca. ¿Está claro ahí el que me preguntaba? Quiere decir que cuando yo compro 1 kilo de leña, me va a venir un cierto porcentaje de humedad que tiene la leña propia antes de entrar a combustionarse, más la parte seca, que es el chón,
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Está claro? Y si tiene azufre, tendrá azufre. Muy bien. El resto, yo lo compro, lo pago, pero no lo puedo quemar porque es agua. Me aporta, lo quemo, pero es muy poco lo que me aporta como poder calorífico para poder generar gases. Entonces, pero lamentablemente lo tengo que poner y comprar así, a menos que yo pida en base seca. Entonces el tipo que corta la leña la tendrá que secar en horno y me la venderá, pero esa me la va a vender más cara. ¿Está claro? Cuando yo compro así, ingreso una parte seca y una parte húmeda con agua. Muy bien. Ahí lo que me preguntaban recién, se puede definir la composición química referida a la parte seca, a esta parte, esta marrón oscura, que también tiene un porcentaje de agua que es la celeste. Todo eso hace el kilo de combustible. El que me preguntó, que no me acuerdo quién era, ¿entendió eso? Sí, profe, sí entendí. Perfecto. Muy bien. Dice, este combustible tendrá el agua proveniente de la humedad del combustible. Esta, cuando lo compro el combustible, lo viene el vagón o el ferrocarril y me lo deja. Eso tiene una parte seca y una parte húmeda. Todavía no lo he metido dentro de la caldera. Cuando lo meto, ese combustible surge del proceso de combustión, la reacción. ¿Qué tenía ese combustible? ¿Qué componente tenía el combustible ese? Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Sí, señor, el chon. Acuérdese. Perfecto. Más azufre que lo puede llegar a tener. ¿Sí? Muy bien. De ese hidrógeno, o de ese, perdón, de ese, ese hidrógeno que hemos dicho, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se combina con el aire que yo meto dentro de la caldera para poderlo combustionar y ahí se me forma en la combustión agua, que no tiene nada que ver con esta, sino que se me forma agua por las dos componentes, la suma del aire más el hidrógeno de que trae el combustible, ¿sí? Se me forma esa agua. Pero también traía agua el combustible antes de entrar. Entonces tengo dos aguas. ¿Está claro? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento que nos disminuye el poder calorífico. Es justo inverso. Cuando yo quiero mayor poder calorífico, tengo que bajar la humedad. ¿Está claro? Y al revés, si sube la humedad, baja el poder calorífico. ¿Me han entendido eso? Bueno, ahora empiezan a entender para qué han visto química, física y toda la historia esta. Y termodinámica, que deberían haber visto. ¿Cuáles son los principales? Así como hemos dicho que los combustibles hay líquido, sólido y gaseoso, ahora estamos viendo los sólidos. Dentro de los sólidos también se clasifican en tres. La leña, por excelencia, que es la más vieja, la más antigua, desde que el hombre, le vuelvo a repetir, pudo hacer fuego, la base del combustible para hacer fuego del hombre antiguo era la leña. También hay que se puede hacer combustible sólido de residuos o desechos vegetales. Por ejemplo, el bagazo, ¿a dónde yo lo metería? ¿En leña o en residuos vegetales o en carbones? Residuo. Es un desecho vegetal de la caña de azúcar. ¿Qué es el bagazo? Cuando ustedes agarran la caña, se van a robar una caña, le sacan la maloja, que es la hoja cabeza verde, y la pelan, ¿sí? Y la mastican y sacan el jugo, lo que queda es el bagazo. Tiene humedad y en función de lo que ustedes lo han estructurado con sus dientes. Los dientes, ¿qué son en la industria de los ingenios? El trapiche. Ustedes tienen un trapiche con los dientes, ¿sí? Lo mastican, sacan el jugo y cuando tiran ese desecho, que es el bagazo, seguro que queda como una humedad. El trapiche lo muele, son dos ruedas que lo muelen a la caña, le sacan el jugo en lo máximo que pueden, pero siempre queda humedad. Normalmente a las calderas se las diseña para un 50% de humedad del bagazo. ¿Sí? Y eso me trae un poder calorífico más o menos de 1850
kilocalorías. Cuando hablemos de C grande, son kilocalorías. Cuando hablemos de C chica, son calorías. ¿Sí? Esa kilocaloría viene por kilo de bagazo que yo estoy metiendo, es decir, por kilo de combustible. Esa es la unidad de un poder calorífico que ustedes deberían saberlo de termodinámica y de química. ¿Sí? Tantas kilocalorías me da ese combustible por kilo de ese combustible. ¿Y qué va a pasar si hay más humedad? Porque el trapiche anda mal. ¿El poder calorífico va a subir o va a bajar? Va a disminuir. Va a disminuir. Sí, señor. Cuando yo tengo, en vez de 50, tengo 54, la caldera lo agarra igual. Pero ese poder calorífico, ya vamos a ver en los gráficos, ese ya no tiene 1850, tiene mucho menos. Tiene casi 1400, 1500 kilocalorías por kilo de combustible. Entonces, para llegar yo a poder generar mi vapor, la producción de vapor de la caldera, tengo que meter más combustible porque la humedad que tiene el combustible que estoy metiendo hace que ese poder calorífico baje. ¿Me siguen entendiendo? Profe, Sí. Roda habla, ¿qué porcentaje de humedad tiene para tener 1850? ¿Un 50%? 50%. 50%. Eso tampoco te preocupes porque ya después cuando veamos los cálculos, los diseños del hogar, ahí están los gráficos y ahí ustedes van a sacar para distintas humedades qué poder calorífico tiene. Ahora yo le estoy dando una introducción. Muy bien. ¿Cuál es el otro tipo de combustible? Los carbones. Carbón puede ser mineral, de origen mineral o de origen de leña. El carbón que ustedes queman en el asado, ¿de dónde sale? ¿De la mina de carbón o de la leña? De la leña. Leña. De la leña. Ya vamos a ver cómo se hace para ese carbón. ¿Sí? Entonces, hay lo que es el mineral natural y el que yo lo proceso, que es el artificial, que es el carbón nuestro, que parte de la leña y luego la meto a los hornos con defecto de oxígeno, me sale una combustión incompleta, se quema y de ahí se seca y de ahí sale el carbón para el asado. ¿Sí? En cambio, el otro lo encuentro en minas. ¿Sí? Por ejemplo, toda la parte de Neuquén, toda la parte esta del sur nuestro, en la Patagonia, eso hay mucho en carbón. Ya vamos a ver más adelante y eso al último terminamos con eso. Muy bien. Leña, combustible más antiguo, más tradicional, elemento biodegradable, porque yo lo corto, se degrada, lo uso y vuelve, lo puedo plantar y vuelve a crecer. Precio razonablemente económico, de acuerdo a donde usted esté. Si usted está en Buenos Aires y quiere quemar leña, seguro que va a ser caro. ¿Por qué? Porque el transporte desde donde hay leña hasta donde usted tiene la instalación es carísimo. ¿Está claro? Eso es lo que encarece este combustible, el transporte. Antes se hacía a granel con trenes y hoy se hace ya, trenes prácticamente no hay, hoy se hace con, ¿cómo se llama? Camiones con acoplado. Entonces más caro es todavía. Ahora, si yo estoy en el Chaco salteño, y más vale que nado, o en Santiago, nado en leña. Sí, pero ojo, tengo que ver para qué capacidad, para qué caudal de vapor, toneladas por hora, kilos por hora, yo necesito mi caldera y qué cantidad de combustible. Porque si me instalo en una zona que hay, pero yo la estoy haciendo funcionar a las 24 horas, lo más probable es que me quede ese combustible. ¿Sí? Entonces tengo que empezar a traer de otra parte. Siempre eso hay que pegarle una mirada porque el transporte de ese combustible, cuando no lo tengo cerca, lo hace muy, muy prohibitivo. ¿Qué otra cosa? Un elemento que arde, un combustible que arde, no explota. Importante. Alto poder calorífico en algunas especies. Ya vamos a ver qué especies hay. Se presentan dos formas, leña o carbón de leña. Dice, es un alto valor de humedad con contenido de alto de humedad. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de leña. Hay leña que tiene un 8% de humedad, que son hermosas en poder calorífico, y hay leña que sobrepasan el 50% de humedad.
Entonces esas tienen poco poder calorífico, son más baratas. ¿Se las puede quemar? Sí, pero tenemos que saber que vamos a tener que meter más cantidad de leña, me va a salir más caro cuando la leña tiene más humedad que cuando la leña tiene menos humedad por el poder calorífico. ¿Le está quedando el concepto ese? Sí, profesor. Sí, sí. Bien, eso es lo que Sí, más me profe. interesa. Sí, Perfecto. profe. Bien, ¿cuál es el otro problema? Yo compro la leña y la compro a un proveedor medio atorrante, por así decirlo. Entonces, ¿qué me va a hacer el tipo? ¿Cómo yo veo? La compro por tonelada. Viene el camión, lo peso a su tara, quiere decir que vacío, cargo la leña, tiene un peso. Cuando yo vengo, él me dice, bueno, la tara es tanto, el peso total del camión menos lo que pesaba vacío, es lo que yo le pago. ¿Sí? Dios quiera que le toque un honesto. ¿Qué haría? Bueno, no deberían hacer, pero yo les voy a explicar qué se hace, para que ustedes sepan. Es problemático con el carbón y con la leña. ¿Por qué? Porque como yo no la tengo que comprar y tengo que pagar el flete y a la vez tengo que pagar el combustible, ¿qué les parece si yo voy cargando y lo voy mojando al combustible y pongo el seco arriba? ¿Va a pesar más o menos? Más. Más. ¿Van a pagar más o menos el combustible ustedes? Más. No, Bueno. más. Exactamente. Bueno, eso se hace. Entonces tengan cuidado. ¿Qué se hace para evitar eso? Llegan los camiones, no se lo descargan, se saca de arriba, del medio y de abajo, se hace, se lo lleva al laboratorio, se hace la prueba, se ve qué humedad es, ¿sí? Y en base a eso, yo les pago. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque yo no estoy comprando humedad. Yo estoy comprando combustible. Y ese sí trae la famosa agua antes, que es intrínseca del combustible. ¿Me han entendido eso? Perfecto. Sí, profe. Bien. A ver, ¿quién es este? Mondejar. No lo tengo. Sí, estaba adentro. Listo. Así ya les voy a explicar con el gas también qué les puede pasar. Eso no va a creer que yo le he aprendido con la edad de ustedes, le he aprendido con la experiencia y con tener que pagar combustible. Para que ustedes tengan idea, una central termoeléctrica de 100 megavatios paga por mes en consumo de gas $1 millón. ¿Sí? Y ya vamos a ver cómo se hace también, cómo hace la gente que distribuye, transporta o distribuye el gas cuando yo tengo que pagar el gas. Ahora estamos viendo el combustible sólido. Ojo, cuando ustedes piden de tal humedad, porque piden tal leña, controlen el peso, pero que también controlen la humedad. Porque si no, a ustedes le van a estar vendiendo agua en vez de leña y la van a pagar por leña. Y cuando la vayan a quemar, no le va a generar la cantidad de vapor que ustedes necesitan. Bueno, ¿qué otra cosa? Como lo primero que se empezó a usar ya, perdón, 2 minutitos, tomo un poco de agua. Es la industria del ferrocarril. El ferrocarril, cuando empieza a andar, era la época de los 1800 y Chirola, 1700, 1800. Las primeras calderas son las calderas de las máquinas de ferrocarril, que producían vapor en una caldera acostada, que una humo tubular, ¿sí? En la cual funcionaban normalmente con leña. Entonces ellos trazaban, quiero ir de aquí a aquí, y buscaban la traza por donde había agua, porque las calderas funcionan con agua, tienen que evaporar agua, y tienen que tener leña. ¿Por qué? Porque yo llevo atrás 1 o 2 vagones de leña, pero a medida que me voy cada vez más lejos, necesito reponer esa leña. Entonces de ahí surge la leña que se usaba mucho y que quedó, la leña tipo ferrocarril, ¿sí? Que tiene un diámetro de 300 milímetros, 30 centímetros y un largo máximo de 600. ¿Por qué? Cuando yo tiraba, eso estaba todo revestido por dentro de refractario para que el calor no se vaya de la caldera, entonces yo pueda concentrar el calor para que le caliente los tubos,
caliente el agua, genere vapor, vaya a una máquina alternativa a pistón, esa máquina alternativa mueve la rueda izquierda y la derecha, se mueve la locomotora y carga los vagones. Los dos primeros vagones llevaban leña y el último llevaba agua. Y íbamos haciendo, dice, el pueblo. ¿Y por qué surge el pueblo? Y porque había que cargar agua y cargar leña para poder seguir. No es porque querían que hagan los pueblos. Entonces, el ferrocarril fue un constructor de pueblos. Pueblos que tenían agua y que tenían madera. ¿Sí? Entonces, al principio se la tiraba, se la cortaba y se tiraba los rollos que se llamaban, y eso rompía todo el refractario. Entonces, vuelta a vuelta entraban a mantenimiento. Hasta que se dieron cuenta que si, como esto era manual todavía, tenían que hacerla más chica y que sea manual. ¿Por qué? Porque uno manejaba la máquina y cuando muchos tenían un ayudante más para ir tirando adentro el combustible. ¿Me siguen? Bueno, entonces surge la medida que no rompa todo el refractario de ese hogar, de esa caldera, para que funcione la máquina a vapor, la locomotora. Y salen estas medidas. Facilita el manipuleo y la carga. Y queda así. ¿Cuál era el problema? No se podía automatizar. ¿Cómo se soluciona para adelante eso? Astillándola. Pero ya había un componente que había que hacerlo funcionar, astillando, disgregando la materia. Cuando más disgregada esté, más fácil es meterla. Y ya empiezan a pensar en máquinas fijas para usarse vapor, en máquinas para mover instalaciones industriales. Entonces, ya hoy, al principio era prohibitivo, se manejaba todo manual, ¿sí? Y hoy ya con esas virutas, ¿sí? Esa disgregación de la materia, yo ya puedo poner este automatismo a través de cintas transportadoras, tolvas, para que entren al hogar. Y ya no lo rompo. Pero en principio quedó esta medida. Por eso yo he puesto otro factor importante, que trata de un combustible no apto para quemarlo en forma automática cuando es de grande tamaño, ¿sí? Durante la carga de combustible mismo destruye la parte, que es lo que acabo de hablar. Entonces, ¿qué se hizo para hacerlo automático? Al tronco o al trozo, lo disgrego, lo hago viruta y listo. Se acabó la historia. Una de las cosas fundamentales para poder trabajar con este tipo de combustible es esto. Hay dos cosas. Una es el factor de dilución. ¿Factor de dilución de qué? Cuando yo hago una combustión, primero calculo estequiométricamente un valor teórico de aire que voy a necesitar meter al hogar y de combustible. Una cosa es el aire teórico que yo voy a meter. Otra cosa es el aire real que voy a tener que meter prácticamente. Yo ahí le voy a dar tablas donde, sobre lo teórico, qué porcentaje más para tener la seguridad de que yo tengo una combustión completa con mayor desprendimiento de calor, y vaya si mayor desprendimiento de calor. Ya por eso van a entender que es una combustión completa y una incompleta, más allá de la formulita. La combustión completa quema carbono con oxígeno, dándome anhídrido carbónico más casi 8.000 kilocalorías por kilo, cuando yo lo quemo así. Si a ese mismo combustible lo quemo como monóxido de carbono o combustión incompleta, C más O2, más C más O, perdón, CO, monóxido de carbono, combustión incompleta, lo que me genera son no más allá de 2.000 kilocalorías por kilo. Yo estoy metiendo el mismo kilo de combustible y con uno estoy sacando 2.000 y chirola, 2.400 casi kilocalorías, y con el otro, quemándolo bien, saco 8.000. Son 4 veces más. ¿Sí? Es decir, 4 veces menos combustible cuando quemo bien que cuando lo quemo mal. ¿Me han captado la idea esa? ¿O les vuelvo a repetir? Sí, profe. Perfecto. Profe, pero ¿la puedes repetir? Sí. Maturano habla. La importancia de quemar el combustible como combustión incompleta, en vez de quemar el combustible como combustión incompleta. La cantidad de calor, como son reacciones exotérmicas que desprenden calor,
La cantidad de calor en un caso que desprende una combustión completa es 8.000 kilocalorías por kilo de combustible que yo meta. En cambio, la incompleta no pasa de los 2.000, 2.400 kilocalorías. Lo demás es pérdida. ¿Está claro? Es decir, que usted ha pagado el kilo de combustible, pero quemándolo mal no le va a dar más de 2.400 kilocalorías. Quemándolo bien le va a dar 8.000. ¿Qué conviene? ¿Quemarlo mal o quemarlo bien? Quemarlo bien. Y claro, por eso tenemos que buscar la combustión completa. Y para eso hay normas prácticas, tablas prácticas que yo se las voy a dar, de que hay que poner un poquito en exceso de aire práctico para quemar y estar seguro que yo voy a tener combustión completa. ¿Sí? Porque del otro caso, si pongo mucho aire, voy a tener una combustión incompleta por exceso de aire. O, lo que sería lo mismo, si tengo exceso de aire, tengo defecto de combustible. Me falta combustible para producir lo mismo. ¿Está claro? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, uno de los factores que es importante es el factor de dilución, que es una relación de volúmenes. Volumen real, el cociente, perdón, entre el volumen real y el volumen teórico calculado. ¿Sí? Eso me da un factor de dilución. Distinto es el exceso. Para nosotros el exceso va a ser N, que es, ya vamos a ver más adelante, no se hagan problema, que es la diferencia que yo tengo entre el aire real que meto a la caldera respecto a lo que yo he calculado como teórico, pero es una diferencia, una resta. En cambio, el factor de dilución es un cociente. Esa es la diferencia que debería haber sabido de termodinámica. ¿Qué es un factor de dilución y qué es un exceso? ¿Sí? De aire. Muy bien. En la práctica, uno trabaja más con los excesos. Esa diferencia entre el aire real y lo que yo he puesto. Ese es el exceso. El exceso tiene que ser prácticamente controlado. Si no, me voy a extremo y meto mucho aire y poco combustible. Combustión incompleta. O mucho combustible y poco aire. Combustión incompleta. ¿Está claro? Bien. Muy bien. Las leñas. ¿Cómo se clasifica? Para que se acuerden bien. Se llaman dura o blanda. También a esas duras les llaman fuerte en la práctica. Y a las blandas les llaman flojas. Nosotros los argentinos somos capos para poner que sale uno y a los 10 minutos ya ponemos cualquier cosa. Bueno, en esta le llaman dura o blanda, o a las duras también se llaman fuerte y a las blandas se les llama floja. Espere que hay algún compañero de ustedes que me está llamando. Bien. ¿Cuáles son las leñas duras? Las duras o fuertes son aquellas que la humedad está alrededor desde un 8 hasta un 40%. ¿Sí? Pero dentro de las duras hay dos diferenciaciones importantes. La tipo verde, cuando son que yo corto el árbol y todavía estaba húmedo, que más o menos el valor de humedad es de 30 y 40%, y la del tipo campana, que es más seca. A esas campanas, yo le he puesto aquí como le he puesto, ¿sí? Las leñas verdes son obtenidas en árboles vivos y yo la dejo al aire para que se seque. No se seca mucho, quedan entre un 30 y 40% de humedad. Por eso tienen humedad, les baja el poder calorífico. En cambio, en las campanas, dentro de las leñas duras o fuertes, yo le pongo árboles secos, ya sin corteza, y la humedad baja. Entonces el poder calorífico sube. Quiere decir que la leña anda alrededor de los 8 hasta el 40%, 50% de humedad. ¿Por qué? Porque las blandas tienen más que el 40%. Tienen 50%. Tienen menos poder calorífico. ¿Está claro? ¿Me siguen eso? Yo después le doy tablas sacadas de nosotros, de la parte de agricultura, que son actuales, que
dan los poderes caloríficos, la composición de las distintas leñas, si les toca algún momento irse al Chaco, a Santiago o alguna parte donde les sobre la leña y queman todavía con caldera de leña. ¿Cuál es la otra leña? La que yo la convierto en carbón de leña, el carbón del asado. ¿Qué hago? Le pongo en un horno con defecto de aire. Se convierte en leña, de leña a carbón de leña. ¿Sí? La trituro y saco el carbón. Eso yo lo puedo usar como combustible. ¿Sí? Y hoy ya no se usa el carbón en composiciones grandes, sino se lo pulveriza, se lo tritura y se lo pulveriza y con aire se lo mete a inyectores en la caldera. Eso ya vamos a ver cuando veamos instalaciones. Entonces se ha ido avanzando desde aquel que tenía un trozo de carbón y lo echaba, ¿sí? O echaba la leña, porque después fue evolucionando también el ferrocarril, ya no echaban leña, sino echaban carbón de leña, poco más chico para no romper tanto los hornos, el refractario de los hornos, y al último se dieron cuenta en las calderas, si querían quemar óptimamente, disgregarla, así como la leña hacían viruta, de esto la trituran y sacan polvo de carbón con aire, lo inyectan y listo, a través de quemadores. Muy bien. ¿Cuál es el problema de la leña y del carbón? Esto, el porcentaje alto de ceniza. ¿Y qué me trae el porcentaje alto de ceniza? Ese porcentaje alto de ceniza me ensucia todas las tuberías y hace que no reciba calor el tubo de acero, sino primero el aislante ese de la ceniza. Y eso me baja el rendimiento, porque no aporto todo el calor al tubo, al acero. Muy bien. Y la otra es que siempre hay ceniza, yo la pago, pero no la voy a usar, porque eso a mí no me genera calor, al contrario, me es un aislante. Y lamentablemente la tengo que pagar porque la leña viene sin quemar. Muy bien. Yo ahí le he dado de las distintas especies que tenemos nosotros en el país, porque uno nunca sabe dónde vaya a trabajar. Si vamos al Chaco salteño o al Chaco con límite con Paraguay o a Santiago, vamos a encontrar Quebracho Colorado, el Algarrobo, el Caldén, el Saucillo, que son de nosotros. Si nos vamos al sur, vamos a encontrar roble, olmo, pino y otro tipo de leña. Entonces yo ahí le he dado el chón, qué porcentaje de carbono tienen, qué hidrógeno, qué oxígeno y qué nitrógeno, porque cuando se hacen las ecuaciones de combustión, se necesita esto para calcular estequiométricamente a qué llego como volumen de gases secos, partiendo de las componentes del combustible. Eso ya vamos a hacer en el primer práctico, toda la parte esa de combustión, para llegar con distintos tipos de combustible al volumen de gases secos que yo voy a meter en la caldera para calentar los tubos. Es toda la historia. Meten combustible, cuando más seco mejor, aire desde un ventilador y desde el ambiente, una chispa que empiece a arder, que se combustione, que me dé gases calientes, esos gases calientes calientan el tubo de acero, cuando menos ceniza tengan pegado, mejor, ¿sí? Mejor rendimiento vamos a tener. Ese acero se calienta el agua que hay adentro de los tubos o de los domos, eso evapora y produce vapor, como la pava, vapor saturado. Si yo lo vuelvo a meter por cañería, el pasaje de flujo de gases se llama sobrecalentado. Lo he vuelto a calentar, le levanto la temperatura, no a su presión. Eso usan las turbinas de vapor. ¿Está claro? Sí, bueno, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahí le he puesto, para cuando tengan que transportarlo, a ver quién es Lascano Miranda, ya poco más va a entrar cuando nos vayamos todos. Lascano Miranda. Así estaba adentro, vamos a hacerlo meter. Bien, ahí le he puesto el poder calorífico, el superior y el inferior, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. ¿Sí? Fíjense, para que ustedes se les vaya grabando, en nuestra región más o menos andan entre los 3.000, los 4.000 kilocalorías, el poder calorífico superior, y nosotros nos manejamos mucho en la parte práctica con el inferior, que esto no, ya después lo voy a explicar bien, si no, no vamos a terminar. Hay un tema completo de poder calorífico. Y fíjense en ustedes cómo, de acuerdo al tipo o a la especie de madera, va subiendo o va bajando el poder calorífico, inferior o superior.
Muy bien. Siempre que nos vean calorías grandes, C grande es kilocaloría. Cuando vean C chico es caloría. Entonces estos serían kilocalorías por kilo. Pero las tablas los ponen así. ¿Y qué peso tienen kilo por metro cúbico de leña? Con un 12% de agua. ¿Por qué? Porque yo a la leña la voy a pagar por kilo por metro cúbico. Y tengo que saber qué porcentaje tiene de agua. Porque si no estoy pagando agua por leña. Y yo la agua no la quemo. ¿Sí? La estoy pagando al cohete. Muy bien. Entonces esto pesa más o menos 1200 kilos, para tener en cuenta para el camión o el ferrocarril, por metro cúbico de leña, siempre que tenga 12% de agua. Si no, si tiene más agua, más va a pesar. Más voy a pagar y menos voy a utilizar. Me va a bajar el poder calorífico. Si yo me voy de nuevo y ya pongo las composiciones químicas, qué porcentaje de componentes tiene, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y nitrógeno, y qué cantidad de ceniza me produce por kilo de ese combustible, y también qué poder calorífico superior tiene. Fíjese, más o menos un quebracho, a ver, veamos, un caldén todavía está por abajo de un roble. El problema es que el roble es una madera fina, tiene muy buen poder calorífico, pero más me conviene utilizarla para hacer mueble que para ponerme a quemarla en la caldera, ¿sí? La tengo, saco más plata vendiéndola como madera para mueble que metiéndola y quemándola. En cambio, el pino, que tiene buen poder calorífico, dependiéndose de su humedad, yo lo puedo regenerar. También se puede hacer mueble, pero de menos calidad. Me conviene más que quemar un roble o quemar un quebracho. ¿Sí? Muy bien. Ahí están los promedios de los porcentajes de componentes que tienen y además el poder calorífico promedio. Cuando yo les pregunte un poder calorífico inferior promedio de nuestra región son 3.600, 3.700, de regiones más al sur, es decir, Neuquén, Río Negro, toda la Patagonia, andan por el tipo de especie que tienen un poquito por arriba. Pero más o menos para una idea, de 4.000 un poquito para abajo y de 4.000 un poquito para arriba, kilocalorías por kilo tiene la madera. Si nos vamos a combustibles de desecho o industriales, ¿qué tenemos? Podemos tener maíz en grano. ¿Vamos a quemar el grano? No. El grano lo utilizamos. La piel del maíz o de la soja, todo lo que queda, ese pellet que se llama, eso es lo que se quema. ¿Está claro? No vamos a quemar la semilla la vendemos. Pero cuando producen, por ejemplo, la soja, uno le saca la cáscara, queda ese residuo, y uno vende la soja, ya sea molida como aceite, o ya sea la soja para toda la parte de China. ¿Sí? China o a donde sea. Muy bien. ¿Qué más podemos, qué más cáscara podemos pedir? La de trigo, la de semilla, la de harina, lo que es el afrechillo, que se usa mucho para dar de comer a las vacas, todo lo que es nabo, el pele de nabo, de la cebada, centena, y además también podemos tener el bagazo nuestro. Yo ahí le he puesto cómo se lo recibe, la humedad promedio, esto sería el 50% acá, que lo pueden medir, qué cantidad de ceniza pueden llegar a tener por kilo de combustible, el poder calorífico, fíjense, hay de 4.000, el superior, tomemos el inferior, ¿sí? Tal cual yo lo saco de antes que entre la fábrica. Lo saco, lo cosecho, eso es tal cual. Si yo a eso lo seco, inmediatamente me baja la humedad y me sube el poder calorífico. Por eso siempre es conveniente todo lo que sea de desecho de combustible y madera, secarla. ¿Con qué? Con los mismos gases de salida de la caldera o del horno. ¿Sí? Se llaman precalentadores o calentadores de combustible. Con el desecho que lo voy a tirar al ambiente, caliento eso, me baja la humedad, me sube el combustible. ¿Cuál es el problema? Que viven sucios esos calentadores. Entonces tengo que parar, tengo que poner 2 instalaciones para parar una y seguir con otra que está limpia. Se me ensucia esta, limpio esta que estaba parada
la pongo y saco el que está sucio. Y bueno, así permanentemente tengo que trabajar. La combustión, que llamas hay, cómo están compuestas las cenizas y toda la historia. Esto yo les doy para que ustedes, cuando les toque trabajar, tengan valores. No son fáciles de conseguir este tipo de tablas. A mí me llevan bastante tiempo, ¿sí? Sobre todo que sean reales, que uno pueda usarla y no tablas que están y son de España o de Estados Unidos, que no nos sirven para nada. Por lo menos en lo que es Latinoamérica es lo que más se utiliza, y sobre todo en nuestro país. ¿Qué otro tipo de vegetales que lo estamos viendo? Los residuos vegetales. También pueden ser todo esto que uno corta, todos los desechos que cortan las municipalidades, de árboles, de hojas, todo eso también puede ser utilizado para quemarse. El problema es que hay que tener en cantidad para la caldera que yo necesito. Entonces, si yo no tengo cantidad de este combustible, más vale que me pongan otro combustible. ¿Por qué? Porque si tengo poca, puedo poner una calderita chica. Pero si yo quiero poner una caldera grande, importante, tengo que tener el abastecimiento permanente de este tipo de combustible, porque se gastan muchas toneladas para producir una tonelada de vapor, muchas toneladas de combustible. ¿Qué es la biomasa? Dice, es un combustible limpio, es la alternativa a los combustibles fósiles, es producto de la naturaleza, son residuos, virutas de madera, de astilla, cáscara, residuos de la poda, todo eso hace una biomasa. ¿Sí? ¿Qué poder calorífico tiene? Dependiendo de la humedad. Si yo lo seco y lo dejo un 8%, alrededor de 4.500 kilocalorías el poder calorífico inferior. ¿Sí? Más o menos pesa 1,2 kilos por cada decímetro cúbico. ¿Qué ventaja tengo? Que esto es renovable. No es como el gas, el petróleo, que algún día se nos va a acabar. ¿Sí? Esto es renovable porque son desechos que yo en algún lado los tengo que tirar. Antes se los tiraba. Hoy, hasta la cáscara de limón en la citrícola ya se está experimentando de quemar en una caldera cáscara, que antes sacado ya todo, la pectina, sacado todo lo que yo necesito sacar, que puedo utilizar de la cáscara, queda la cáscara seca. Bueno, a eso se lo seca con los gases de escape y se lo pone con combustible adicional que yo puedo utilizar. Están ya empezándose a generar, diríamos, pele de cáscara de limón. Profe, ¿sí? Pero no es alto la humedad en la cáscara de limón. Sí, pero si yo la seco, que acabo de decir, no va a ser alta. ¿Sí? Pongo un secador con gases de escape de la cáscara. ¿Está claro? Profe, una consulta. ¿Los gases de escape no son húmedos también? Sí, señor, pero tiene mucho menos humedad que es lo que yo tengo que utilizar. Y aparte, por más que sean húmedos, ¿quién ha hecho esa pregunta? Araujo, Valentín. Bien, buena tu pregunta. Si yo esa humedad la hago pasar por dentro del tubo de acero, ¿qué le va a pasar al tubo de afuera? Por el lado de afuera. Se va a calentar. Se va a calentar. Y si yo hago pasar el combustible por afuera, ¿le va a dar los gases, la humedad o no? No. Bueno, no. Ese se llama intercambiador de superficie. No mezclo los gases húmedos con el combustible. Lo hago que los gases vayan por dentro, calienten el tubo y la cáscara o el pele vaya por fuera. Como el tubo está caliente, la humedad va a quedar adentro. ¿Sí? Y la parte seca va a estar arriba del tubo, en la parte de la superficie exterior. Eso calienta la cáscara, el pellet, y yo bajo la humedad. ¿Está claro? Y a la vez hago que siga ese flujo de gases que se vaya a la chimenea o a algún otro equipo. Se llaman calentadores de superficie. También vamos a ver eso, que estén tranquilos. Muy bien. ¿Qué otro tipo de combustible teníamos? Hemos dicho, aparte de la leña, de los residuos vegetales o biomasa, de los carbones, leña hecha carbón, ¿sí? Que son artificiales, vendrían a ser, porque partimos de la leña. Tenemos los carbones minerales naturales. ¿Y de dónde surge eso?
surge de casualmente, en proceso de que se han quedado plantas, arbustos y ese tipo de material en muchos años, en siglos, a través de millones de años, con procesos de presión, porque se va generando, a través del tiempo, se va generando presión por las distintas capas de la Tierra, con presión y temperaturas, yo voy formando lo que se llaman los carbones minerales naturales o minas de carbón. ¿Está claro? Presión, temperatura y residuos, tanto animales como vegetales. Bueno, de la misma forma se forman los petróleos y los gases, y el gas natural, el gas de metano, pero ya lo vamos a ver después a eso. ¿Qué tipo de carbones naturales tengo yo en las minas? Pueden ser turba, a medida que yo voy subiendo, esto va teniendo mayor porcentaje de carbono. Quiere decir que a medida que yo me voy para arriba, tiene menos humedad y tiene más poder calorífico. Tiene más que la leña, mucho más. Pero ¿cuál es el problema? Cuesta más sacarlo, porque están en minas y están enterrados. ¿Sí? Perfecto. Carbono natural, combustible fósil, sólido, formado por antiguas plantas o animales, crecieron en pantanos a lo largo de la costa con presión y temperatura. Lo primero que surge son las turbas. ¿Qué es la turba? Masa fibrosa de material vegetal descompuesta que se ha acumulado en lugares inundados de agua. Son combustibles pobres. Su poder calorífico inferior a todo esto del resto. ¿Sí? Oscilan entre los 30.000 y 15.000 kilojoules por kilo. Otra forma, otra unidad de nombrar el poder calorífico. Puede ser kilocaloría por kilo, kilojoule por kilo, BTU por kilo. Son todas unidades. Para más o menos tengan una idea, esto se divide en 10.000, ¿sí? Quedaría aproximadamente en 10, perdón, no en 10.000, en 10 nos quedarían 3.000, entre 1.500 y 3.000 kilocalorías por kilo aproximadamente. Después vean en una tabla cuánto es la equivalencia, kilocalorías de kilo a kilojoule por kilo. Bien, pero más o menos eso. Fíjese en contenido de carbono entre un 55 a 65, un 60% de carbono, pero tiene muchísima humedad. ¿Por qué? Porque se han formado donde había materiales fibrosos, vegetales, pero con humedad, con agua. Entonces, no son buenos ni son aptos para quemarlos. ¿Se los puede quemar? Sí, pero con este porcentaje de humedad no es tan bueno porque los valores son bajos de poder calorífico frente a todo esto, el resto. Luego vienen los lignitos. Proceso de carbonización superior a la turba. Hay pardo y hay negro. Contenido de carbono ya sube. Ya está entre 65 y 75, un 70% frente al otro 60%. ¿Sí? Humedad 70 va bajando. Es necesario secarlo o desecarlo para combustionar. Se utilizan en centrales térmicas situadas en la boca de mina. ¿Por qué? Yo lo saco, como tiene mucha humedad, lo voy metiendo, pero como la tengo a la mina a la par, listo. Ahora, si yo a la mina no la tengo a la par y tengo que transportarlo, este combustible no me conviene. ¿Cuál es el que me conviene? Es la hulla o carbón, ¿sí? De piedra. Eso es lo que quema las calderas, que actualmente sacan de la mina, los transportan donde esté la caldera, la trituran, van con barcos, llegan a los puertos, ahí mismo están los trituradores y ya por la cinta transportadora hermética van los hasta la parrilla. Ya vamos a explicar cómo es el proceso. Y ahí entra el hogar y se quema. Muy bien. Esto ya da aproximadamente un 90% de carbono, de contenido de carbono, y ya los poderes caloríficos son bastante altos. Y este material es el que más se quema para caldera. Luego viene la antracita y por último el grafito. El grafito, ¿saben cuál es? El del lápiz el de este lápiz. ¿Me ven ahí? A ver. Sí, profe. La mina del lápiz, ese es el grafito. Es 99% de carbón. Poder calorífico hermoso, pero carísimo. Por eso se utiliza para el lápiz de mina, que se llama. ¿Sí?
porque usarlo a ese tipo de carbón para quemarlo es un gasto inútil. Es muy caro, muy bueno, pero cuesta mucho comprarlo. Muy bien. ¿Cuál es la característica importante de los carbonos? Porcentaje de menor humedad que las leñas, los carbonos naturales. Porcentaje mayor de carbono en función que nos vayamos desplazando desde la turba hasta el grafito. Mayor tiempo de almacenamiento en la tierra y esto es un combustible de mayor calidad. Yo ya les he dicho eso, cómo son con polvo de carbono ahora. Fíjense en los valores. Estamos acá, hemos hablado aquí más o menos 1500, 3000 en la turba. El lignito ya anda en los 4000 kilocalorías. La antracita, que pasa el carbón de piedra, está en los 8000. El carbón de piedra anda en las 6000 kilocalorías por kilo. ¿Sí? ¿Cuál es la composición química? El análisis sumario, que dice acá, indica qué elementos lo componen y la humedad. En cambio, la composición detallada de ese combustible ya nos da qué porcentaje tiene del carbón, del CHOM, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esta solo nos dice que tiene carbono, que tiene hidrógeno, que tiene oxígeno, pero no cuánto. Cuánto de ceniza y cuánto de carbono. Cuando vamos a detallada, de todo eso que tenemos antes, nos dice qué porcentaje, porque ya se lo combustiona en un horno, en una mufla, con un hornito, se saca la ceniza, se pone 1 kilo de ese combustible, se lo hace combustionar completamente, se saca el porcentaje de ceniza, qué porcentaje en un laboratorio, por supuesto, no en una parte industrial, sino en un laboratorio químico, y se saca el 50 o el 96% de acuerdo a la composición que sea, que tenga el carbono donde yo le he sacado. ¿Cuál es el problema mayor? Que estos sí vienen con azufre. Dentro de ello hay un aspecto negativo que es el SO2, el SO3 más el agua me da el HCO2, H2SO4 que es el ácido sulfúrico. Y ese es uno de los problemas. Y el otro, que trae mucha arena, que es sílice. Y eso, por los conductos por donde viene, sobre todo cuando está pulverizado, hace que eso levante temperatura y muchas veces exploten si no tienen las medidas de seguridad, porque se seca mucho de los canales. Entonces tiene que tener medidas de seguridad cada cierta distancia cuando ya viene entubado y viene pulverizado por la sílice que está conteniendo, que raspa, genera temperatura y eso se inflama y explota. Entonces tienen que tener compuertas, tienen que tener pulverizadores de agua, una serie de medidas de seguridad que encarecen esto. Sumado a que tienen gran porcentaje de ceniza cuando se lo quema y sumado a que no genera ácido sulfúrico. Esos son los problemas que tiene este combustible para quemarlo. Muy bien. Ahí yo le he puesto también de Santa Cruz, de nosotros, en Río Belgrano, en Santa Cruz de aquí de la Patagonia, cómo sale, qué carbono fijo, qué ceniza y toda la historia, qué poder calorífico. Eso es lo que yo necesito que se acuerde. Cuánto tiene una leña, una blanda, una dura, promedio, por supuesto. Cuánto tiene un pellet, un bagazo, una biomasa. Cuánto tiene un carbón mineral. Cuánto tiene un carbón producido con leña en poder calorífico. No particularmente la leña fuerte, blanda, que el pino tiene tanto. No, porcentaje promedio, para que ustedes sepan. Eso es un ingeniero mecánico más o menos rápidamente, cuando le hablan un bagazo, ¿cuánto tiene? 50% de humedad, 1850 kilocalorías por kilo. Una leña, y bueno, más o menos en las 4000. Si es seca, si es fuerte, se va un poquito a 5000. Un carbono, y bueno, andan de acuerdo al tipo de carbono que sea. Si es carbono de leña, andan los 3000, 4000, por ahí 5000, que es Si es mineral, un poquito más arriba. Esos son los valores que ustedes tienen que manejar en la práctica. De ahí en más, si es específico, el PL de maíz, el PL de soja, bueno, se van a una tabla y listo. Nadie se va a acordar. Pero promedio, más o menos, qué valores tienen, porque eso se utiliza mucho. Porque de ahí sale cuánto combustible van a tener que poner para generar la producción de vapor que ustedes necesitan. ¿Está claro?
Sí, profe. Sí, Entonces, profe. yo no sé el poder calorífico, no vamos a saber tampoco qué cantidad de combustible necesito. Para que vayamos terminando, si ustedes se fijan, para generación eléctrica mundial, para generar energía en el mundo, hoy sigue siendo, a pesar de que uno dice, ¿dónde se usa el carbón? Sigue siendo por excelencia en las centrales mundiales eléctricas la utilización del carbón mineral, sobre todo de minas, ¿no? El gas, la matriz gas, a pesar que nosotros estamos gasificados, el 19% en el mundo, para generación eléctrica, el 19% se utiliza. La nuclear, el 16%, la hidráulica, el agua, un 16%, petróleo, al contrario de lo que todos pensábamos que la matriz, todo es petróleo, no, de acuerdo a donde usted esté. Si usted se va a Europa, y gas, carbón, petróleo, tiene Rusia. Los demás le compran a través de Gazprom a Rusia. Como Francia siempre vivía en pelea, e Inglaterra vivían en pelea con Rusia, Francia dije, no, yo voy a ser independiente. Eso lo dijo De Gaulle. Francia va a ser independiente en su matriz energética. El país que no maneja su matriz energética es dependiente totalmente, industrialmente, comercialmente, del que lo tiene. Así que nosotros hoy, que tenemos, pero no lo podemos explotar, estamos dependiendo de que nos lo venda, teniéndolo. Europa, Francia dijo no, y en Francia ustedes van a ver todo nuclear. ¿Y alguna vez han escuchado que haya un problema nuclear en Francia? Nunca. Es decir, señal que Chernobyl hay porque hay descuido. ¿Sí? Cuando uno controla las cosas, puede funcionar. ¿Qué es más peligrosa que la otra? Sí. España, gran cantidad de carbón, sobre todo de gas, pero no gas, perdón, de hidráulica, hay mucha agua, algo también de carbón, y los otros tienen que comprarle en Europa gas y petróleo a Rusia, porque no tienen otra. Nosotros tenemos carbón, tenemos hidráulica, tenemos nuclear, tenemos gas, tenemos petróleo, y no podemos ser país desarrollado. ¿Qué faltan? Políticas de base, que suba quien suba del partido que sea, las políticas, fuerza, no se cambian. Las políticas de Estado no se cambian. A nadie se le ocurre cambiar. Fíjense en ustedes, ha pasado Obama, ha pasado el anterior, el que estaba rayado, ¿cómo se llama? Trump. Ahora viene Biden. El que quiso cambiar la política de salud fue Obama, no la pudo cambiar. Estados Unidos no cambia su política energética, ni su política económica. Cambia lo exterior, cómo me relaciono con esto, cómo hago negocio con lo otro. Pero son políticas de Estado, entonces se van desarrollando. Nosotros, cada uno que sube, cambia lo que ha hecho el anterior y nada más que vea lo bueno del anterior. Le borra todo. Siempre de todo algo hay bueno. Eso lo tenemos que conservar, realimentarlo, mejorarlo y cambiar lo malo. ¿No? Aquí estamos 100 años cambiando todo. Así nos va. No sabemos si queremos industriales, queremos ser comerciales, agro. Y se puede hacer todo, pero se tiene que hacer como política, una política de Estado. Que lo que funcione y necesitamos, que son educación, salud, energía y trabajo, no se cambie. Se consensa. Bueno. Para ir terminando, todavía me falta una transparencia más que es llamada de explicarle a nivel argentino, a nivel mundial, cómo está esto de los sólidos. A mí me gusta dar mucho, no tan solo el panorama de la Tucumán, sino de a dónde, porque uno nunca sabe dónde vaya a trabajar. Uno puede tener opciones, entonces por lo menos tener una formación hoy actualizada de cómo se mueve el mundo con esto. Fíjense en ustedes, participación del carbón. Ya sacamos esa matriz de carbón con respecto a la energía. Es decir, ¿quién utiliza este 40% para generar energía en el mundo? El primero, Polonia, 95% de carbón. Sudáfrica, 93% de la matriz energética, de energía eléctrica con carbón. China, casi el 80%. Australia, Israel, India, Alemania, el 50%. El otro 50% es gas o petróleo de Rusia. ¿Sí? Por eso siempre, después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes que son vivos nunca se han vuelto a pelear. ¿Por qué? Porque Rusia cierra una válvula y se queda toda Europa con frío. Y se acabó la historia. ¿Sí? No es tan sencillo,
porque tienen tratado, pero más o menos así la historia. Fíjese, el Reino Unido un 33%, un tercio de su energía eléctrica la produce con carbón. La Unión Europea en su conjunto, más o menos el 30%, un tercio. Bueno, esa es un poco la idea. Para ir terminando, esto ya se acabó. A ver, ¿qué otra cosa? Este es el mismo gráfico, nada más que a la parte mundial la mandamos ahora a la parte energética de Argentina, esto al 2012, no he podido conseguir otro más actualizado. Dice, se observa la importancia del gas y del petróleo, el 90% de la energía que se consume en la Argentina es gas y petróleo. Fíjense, estamos gasificados y con petróleo prácticamente, si suman 50 más 30 son 80, prácticamente el 90% de la materia energética nuestra es petróleo y gas. ¿Petróleo dónde? En todo el sur. Y gas y hasta en Buenos Aires. Cuando hay escasez de combustible, de gas, y hace frío, como la colcha chica que no alcanza para todo el país, se tapa Buenos Aires y lo destapa todo el interior. Y Buenos Aires no tiene ningún tipo de ¿cómo se llama esto? De yacimiento, pero todo converge en Buenos Aires. Es como que Dios está en todos lados, pero tiene la oficina ahí en Buenos Aires. Bueno, para ahí va. Y ellos, para ellos, el combustible más barato y para nosotros más caro. Y aquí nosotros tenemos, aquí en el Refinor, y tenemos Campo Durán, y lo pagamos más caro que Buenos Aires. Nadie entiende nada de este país. Bueno, así funcionamos. Fíjense en ustedes, cuando en el mundo el 16% hidráulica, en Argentina hay un 4% hidráulica. Las últimas obras grandes se la hizo cuando yo trabajaba en Agua y Energía. Hasta ahí, hasta la fecha, lo último que hizo el templo de la perdición, como decía Menem, Yacyretá, y de ahí paramos. Y nadamos en río y en agua. Y bueno, y nosotros seguimos invirtiendo en cosas que se van a acabar. En algún momento se van a acabar. Fíjense, la nuclear el 2%, el carbón el 1%, y en esa época la energía alternativa, la eólica, la solar, la mareomotriz, ni existía. Hoy ya hay un porcentaje, hay un 1,5, un 2. Tenemos que crecer eso, tenemos que hacer crecer la hidráulica, pero lamentablemente, en desmedro de esto, porque esto lo tenemos, pero como no tenemos la plata para explotarlo, tenemos que ser cautivos siempre. ¿Sí? Y esto algún día se va a acabar. Los vacas muertas, los toros vivos, se va a acabar. Y el petróleo también se nos va a acabar. Los petróleos cada vez se utilizan más, que en vez para combustible viene el auto eléctrico. ¿Sí? Se van a usar para plástico. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo la matriz, que vayamos volcando hacia la alternativa, hacia la hidráulica, hacia la nuclear, controlada y con seguridad. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, esto era la matriz energética, cómo se maneja el combustible. Esto es la de generación eléctrica. Esto sería comparable a esto, a este gráfico en mundo. El gas es el 66%, 65,8% para nuestro país. ¿Sí? Hidráulica generamos con 29, un 30%. Es decir que prácticamente el 70% de la materia nuestra energética para generación eléctrica es de gasífera, de gas. Eólico, la alternativa, 0,3%. Hoy ya es casi un 1,3, un 1,5. Y luego la generación de origen acumulado ya es nuevo, a 2018, la parte térmica que utiliza gas, petróleo, ¿sí? Carbón, es un 63%. Eólica y fotovoltaica, un 2%, no va más allá. Otra, mareomotriz, otra eólica y todo, no eólica. En otra entra, por ejemplo, mareomotriz, la geotérmica. La nuclear casi un 5% e hidráulica el 29%. Quiere decir que esto que es bastante actualizado, el 30% hidráulico, el 60% y chirola % térmico con combustibles fósiles, y el resto que nos queda, ese 10%, tenemos nuclear, eólica y fotovoltaica y otra. Cuando debería ser esto crecer, todo esto crecer en desmedro de esto. ¿Sí?
Lo térmico funciona con combustible, que se lo saca de los petróleos, ¿sí? O con gas o con fuel. Son las dos formas. Bueno, con esto terminamos más o menos en horario con lo que es sólido. ¿Hay alguna pregunta que ustedes necesiten o quieran o no han entendido? Profe, las carpetas de esto, ¿usted las va a dejar en un Classroom, algo para No, ahí poder... quedan, Roda, ahí quedan puestas las Power para que ustedes la bajen del aula. Se los puede bajar directamente los Power. Eso queda para ustedes. ¿Sí? Súmele, yo siempre le he dado, si era presencial, le daba para que saquen fotocopia, porque eran transparencia. Esto ya se los dejo. Ustedes sumen lo que yo he hablado a esto, lo que ustedes han sacado, más los libros que yo les he dado, tomen de referencia un toque el Torre Guitar, el Menique, un libro viejo, pero tiene para ustedes ver. Ahí yo le he puesto una selección de libros que yo he leído y sé que le estoy recomendando bien. Lo que no he leído no lo recomiendo porque me puede gustar el nombre, pero no el contenido. Hay que ver aquí el contenido. Sumen todo eso y hagan sus buenos apuntes. Los prácticos, cada práctico responde a un tema práctico. Yo dicto la teoría, lo ven prácticamente con el práctico. Vamos a diseñar hogares, vamos a ver la combustión de ingenio, cómo se hace con los distintos combustibles, vamos a hacer balance, vamos a calcular el rendimiento de una caldera, le voy a dar datos de calderas, cómo han ido evolucionando los diseños, todo eso le queda para ustedes. Y como diría mi padre, y gratis.